sea lo que usted es. Discípulo: ¿qué hay sobre la dieta? Maestro: el alimento afecta a la mente. Para la práctica de cualquier tipo de yoga, el vegetarianismo es absolutamente necesario, puesto que hace a la mente más pura y armoniosa. Discípulo: ¿se puede recibir la iluminación espiritual mientras se comen alimentos carnívoros? Maestro: sí, pero abandónelos gradualmente y acostúmbrese a los alimentos sádvicos. Sin embargo, una vez que usted ha alcanzado la iluminación, no supondrá ninguna diferencia lo que usted coma. Lo mismo que sobre un gran fuego es indiferente el combustible que se eche. Discípulo: nosotros, los europeos, estamos acostumbrados a una dieta particular, y un cambio de dieta afecta a la salud y debilita la mente. ¿No es necesario mantener la salud física? Maestro: completamente necesario. Cuanto más se debilita el cuerpo, tanto más se fortalece la mente. Discípulo: en la ausencia de nuestra dieta usual, nuestra salud se resiente y la mente pierde fuerza. Maestro: ¿qué entiende usted por fuerza de mente? Discípulo: el poder para eliminar el apego hacia el mundo. Maestro: la cualidad del alimento influencia la mente. La mente se alimenta del alimento consumido. Discípulo: efectivamente. Entonces, ¿cómo pueden los europeos ajustarse solo al alimento sádvico? Maestro: el hábito es solamente ajuste al entorno. Es la mente lo que importa. El hecho es que la mente ha sido entrenada a pensar en algunos alimentos como sabrosos y buenos. El material alimentario ha de tenerse por igual tanto en la dieta vegetariana como en la no vegetariana. Pero la mente desea tal alimento al cual está acostumbrada y que se considera sabroso. Discípulo: ¿hay restricciones para el hombre realizado con respecto al alimento? Maestro: no, él es estable y no es influenciado por el alimento que toma. Discípulo: ¿no se mata la vida para preparar una dieta de carne? Maestro: la no violencia ocupa un lugar destacado en el código de disciplina de los yogis. Discípulo: incluso las plantas tienen vida. Maestro: también las losas sobre las cuales usted se sienta. Discípulo: ¿podemos acostumbrarnos gradualmente al alimento vegetariano? Maestro: sí, esa es la manera. Discípulo: ¿es inofensivo continuar fumando? Maestro: no, pues el tabaco es un veneno. Es mejor prescindir de él. Es bueno que usted haya dejado de fumar. Los hombres son esclavizados por el tabaco y no pueden abandonarlo. Pero el tabaco solo da una estimulación pasajera a la cual debe haber una reacción con más ganas. Tampoco es bueno para la práctica de la meditación. Discípulo: ¿recomienda usted que se abandonen la carne y las bebidas alcohólicas? Maestro: es aconsejable abandonarlas debido a que esta abstención es una ayuda útil para los principiantes. La dificultad de abandonarlas no reside en que sean realmente necesarias, sino meramente en que nosotros las apreciamos debido a la costumbre y al hábito de ellas. Discípulo: hablando en general, ¿cuáles son las reglas de conducta que un aspirante debe seguir? Maestro: moderación en la comida, moderación en el sueño y moderación en el habla. Capítulo 13. El yoga. Los practicantes del yoga persiguen la unión con el sí mismo por medio de ejercicios característicos mentales y físicos. La mayor parte de estos ejercicios pueden ser rastreados hasta los Yoga Sutras de Patanjali, los cuales fueron escritos hace alrededor de 2000 años.
El sistema de Patanjali, conocido como Raja Yoga, contiene 8 niveles y prácticas características. 1. Yama, conducta de vida en relación a los demás. Evitar la falsedad, el robo, el perjuicio a los demás, la sensualidad y la codicia. 2. Niyama, conducta hacia uno mismo, limpieza, tranquilidad, austeridad, estudio y devoción. 3. Asana, ejercicios de estiramiento, curvamiento y equilibrio. Estos ejercicios hoy en día se conocen como Hatha Yoga. Pranayama, ejercicios respiratorios cuyo propósito es controlar la mente. 5. Pratyahara, retirar la atención del cuerpo y de los sentidos. Dharana, concentración de la mente. 7. Dhyana, meditación. Y 8. Samadhi, contemplación interrumpida de la realidad. La mayoría de estas prácticas pueden encontrarse en otros sistemas espirituales. La única excepción son el Hatha Yoga y el Pranayama, y son estas las que dan al Raja Yoga su carácter distintivo. Cuando los visitantes preguntaban a Ramana sobre estas prácticas, él usualmente criticaba el Hatha Yoga a causa de su obsesión con el cuerpo. Es una premisa fundamental de sus enseñanzas que los problemas espirituales solo pueden resolverse controlando la mente, y debido a esto, él nunca alentaba la práctica de disciplinas espirituales que se dedicaban primariamente al bienestar del cuerpo. Ramana tenía una opinión más elevada del pranayama y decía que era una ayuda útil para aquellos que no podían controlar su mente de otra manera, pero en conjunto tendía a considerarlo como una práctica de principiante. Sus puntos de vista sobre los otros aspectos del Raja Yoga, tales como la moralidad, la meditación y el samadhi. Además del Raja Yoga, hay otro sistema popular llamado el Kundalini Yoga. Los practicantes de este sistema se concentran sobre los chakras en el cuerpo a fin de generar un poder espiritual que ellos llaman Kundalini. El propósito de esta práctica es forzar el poder Kundalini por un canal psíquico, Sushumna, que va desde la base de la espina dorsal hasta el cerebro. El Kundalini Yogi cree que cuando este poder alcanza el chakra más elevado, localizado en el cerebro, resultará la realización de sí mismo. Ramana nunca aconsejaba a sus devotos la práctica del Kundalini Yoga, puesto que la consideraba a la vez sustancialmente peligroso e innecesario. Aceptaba la existencia del poder Kundalini y de los chakras, pero decía que inclusive si el poder Kundalini alcanzaba el centro del cerebro, de ello no resultaría la realización. Para la realización final, el poder Kundalini debe ir más allá del centro del cerebro, descendiendo por otro nervio psíquico que él llamaba Jivanadi, adentro del centro del corazón, en el lado derecho del pecho. Sostenía que la indagación de sí mismo conduciría automáticamente el poder Kundalini al centro del corazón, y enseñaba que los demás ejercicios de yoga eran innecesarios. El sí mismo se alcanza por la búsqueda del origen del ego y profundizando dentro del corazón. Este es el método directo de realización de sí mismo. El que lo adopta no necesita preocuparse por los nadis del centro del cerebro, del Sushumna, del Jivanadi, de la Kundalini, del Pranayama ni de los 6 chakras. Además, el hinduismo contiene otro yoga llamado Karma Yoga, el yoga de la acción. Los practicantes de este sistema
tienen como meta evolucionar espiritualmente, sirviendo y asistiendo a los demás inegoístamente. Aunque se habla de él elevadamente en el Bhagavad Gita, Ramana generalmente desalentaba a sus devotos a que siguieran esta vía, puesto que presupone la existencia de un yo que va a hacer las buenas obras y de otras personas que están en necesidad de asistencia. Solamente lo alentaba si sentía que algún devoto particular era incapaz de seguir las vías del conocimiento, devoción o Raja Yoga. Si un aspirante no es apto temperamentalmente para los dos primeros métodos, la experiencia de sí mismo o la devoción, ni circunstancialmente, debido a la edad, para el Raja Yoga, debe intentar la vía del Karma Yoga. Sus tendencias más nobles se hacen entonces más evidentes, y él saca de ello un placer impersonal. El hombre se hace así, debidamente equipado, para una de estas tres vías. Ramana hacía hincapié en que para tener éxito, el Karma Yoga debe estar libre de la noción de que él está ayudando a otros y que debe también no estar apegado y ser indiferente a las consecuencias de las acciones. Aunque raramente daba al Karma Yoga más que un templado respaldo, admitía que estas dos condiciones se cumplían si todas las acciones se llevaban a cabo sin la idea de yo soy el hacedor. Discípulo. ¿Yoga significa unión? Yo me pregunto, ¿unión de qué con qué? Maestro. Exactamente. Yoga implica una división previa y significa una unión posterior de una cosa con otra. Pero ¿quién tiene que unirse y con quién? Usted es el buscador que busca la unión con algo. Si usted asume esto, entonces ese algo debe estar separado de usted. Pero su sí mismo está dentro de usted y usted es siempre consciente de él. Búsquelo y séalo. Entonces se expandirá como lo infinito y ya no habrá ninguna cuestión de unión. ¿De quién es la separación? Discípulo, yo no sé. ¿Hay realmente separación? Maestro, descubra para quién es la separación. Eso es yoga. Yoga es común a todas las vías. Yoga no es en realidad nada más que cesar de pensar que usted es diferente de sí mismo o la realidad. Todos los yogas, karma, conocimiento, devoción y raja, son solo diferentes vías apropiadas a diferentes naturalezas con diferentes modos de evolución. Todos tienen por meta sacar a las personas de la noción, tanto tiempo mantenida, de que ellos son diferentes de sí mismos. No hay ninguna cuestión de unión o yoga en el sentido de ir y unirse con algo que está en algún lugar lejos de nosotros o que es diferente de nosotros, debido a que usted nunca ha estado ni puede estar separado de sí mismo. Discípulo, ¿cuál es la diferencia entre yoga e indagación? Maestro, el yoga prescribe la represión de los pensamientos, mientras que yo prescribo la indagación de uno mismo. Este último método es más practicable. La mente está represada en el desmayo o como el efecto del ayuno, pero tan pronto como se retira la causa, la mente revive, es decir, los pensamientos comienzan a fluir como antes. Hay solo dos modos de controlar la mente, o buscar su fuente o someterla para que sea destruida por el poder supremo. La sumisión es el reconocimiento de la existencia de un poder omnipotente más elevado. Si la mente se niega a ayudar en la búsqueda de la fuente, déjela ir y espere su retorno. Entonces vuélvala hacia adentro. Nadie lo logra sin paciente perseverancia. Discípulo,
¿Es necesario controlar la respiración? Maestro, el control del soplo es solamente una ayuda para profundizar dentro de uno mismo. Uno puede profundizar también controlando la mente. Cuando se controla la mente, el soplo se controla automáticamente. No hay necesidad de intentar el control del soplo. El control de la mente es suficiente. El control del soplo se recomienda solamente para aquellos que no pueden controlar sus mentes directamente.